presentar la pantalla. Bien. Entonces, mire, lo que vamos a hacer hoy es que voy a mostrarles cómo se calculan todas estas medidas de tendencia central y de dispersión con R. Incluido el box plot, que es un gráfico para datos cuantitativos. Yo no sé si yo lo expliqué en la clase pasada, creo que no. Déjenme miro aquí una cosita, a ver. Bueno, sí les estuve hablando del box plot, pero no terminé. No terminé de explicarles hasta dónde llegan esos bigotes y esas cosas. Entonces voy a continuar ahí. Ya, voy a abrir la cámara. Voy a presentar primero acá en la presentar de acá. Para retomar con el box plot y después vamos a R para mirar cómo se hacen todas esas cosas con R. Entonces, mire. El box plot es un gráfico para datos de naturaleza cuantitativa. Se recomienda cuando tienes bastantes datos y mire lo que dice. ¿Para qué sirve box plot? Mire, para facilitar la lectura sobre localización. Recuerde, ubicación de los datos, la localización de los datos. Dice, para también la variabilidad, para mirar simetría de los datos y para mirar la presencia de datos atípicos. Ya les voy explicando qué es cada cosa de eso. Mire, ¿cómo se construye el box plot? Para dibujar el box plot tenemos que calcular los cuartiles. Tenemos que calcular el primer cuartil, tenemos que calcular el segundo cuartil, que recuerden que es la misma mediana, tenemos que calcular el tercer cuartil, que recuerden que es el que nos deja el 75%. Bien, entonces, la caja, el box plot es una caja, ¿no? Muchachos, en este sentido así, el ancho de la caja no importa, porque todo depende del espacio que tú tengas. No dice nada la distancia así, la distancia vertical, sí, vertical, no dice nada. Pero así sí dice. Sí, mire que acá hay una escala numérica, hay un eje numérico, mientras que acá abajo no hay ningún eje numérico. O sea que en este sentido, pues no hay nada numérico que nos indique que el ancho así de la caja tenga alguna importancia. No, sí, pero el alto de la caja, en este sentido sí. Bien, entonces, mire, la caja se dibuja
la caja se dibuja, el límite inferior de la caja se coloca donde está el primer cuartil. O sea, donde diga el valor Q1. El superior de la caja, el límite superior de la caja, se dibuja donde te lo diga el tercer cuartil, Q3. Y es decir, que la caja va desde Q1 hasta Q3, la caja. La mediana, mejor, esta línea negra que está en medio de la caja, que parte la caja en dos, está ubicada donde lo indique la mediana. Es decir, esta línea negra se dibuja donde lo indica la mediana. ¿Bien? O sea que ahí debe estar la mediana de los datos. Bien, mire, ¿por qué dice acá que sirve para mirar variabilidad? Porque recuerde que una medida de variabilidad es el rango de los datos y los cuartiles también se clasifican como medidas de variación. Mire que entre el primer cuartil y el tercer cuartil, recuerde que ahí tenemos el 50% de los datos. 50% de los datos los tenemos entre el primero y el tercer cuartil. ¿Listo? Recuerde que entre el primer cuartil y la mediana tenemos el 25% de los datos. Y entre la mediana y el tercer cuartil tenemos el otro 25% de los datos. ¿Listo? Entonces, observe que, por ejemplo, aquí en este gráfico, la mediana, hay un espacio más grande entre la mediana y el tercer cuartil que entre la mediana y el primer cuartil. Eso lo que nos indica es que los datos hacia arriba, después de la mediana, están como más dispersos que los datos por debajo de la mediana. O sea, hay una dispersión más grande por encima de la mediana que por debajo de la mediana. ¿Cómo sé que hay una dispersión más grande? Por la distancia. Porque recuerde que en este pedazo estoy metiendo el 25% de los datos y acá también, el mismo 25%. Pero resulta que acá hay una distancia más grande. Es decir, tengo la misma cantidad de datos guardados en un espacio más grande. Por lo tanto, estos datos están más dispersos que esto. Lo mismo la longitud del bigote. Recuerde que ya vamos a ver que este bigote, por la forma como está construida hasta donde llega el bigote, aquí más o menos también tenemos el 25% de los datos. Y acá tenemos también el 25% de los datos. Prácticamente el 100% de los datos está entre estos dos valores. El 100% de los datos está entre estos dos valores, excepto por algunos datos atípicos que se dibujan directamente en el gráfico. Prácticamente el 100% de los datos está entre los dos bigotes. Entonces, mire, de aquí, del límite superior de la caja hasta donde está el bigote hay otro 25% de los datos. Y de aquí a aquí hay otro 25% de los datos. De tal manera que tengo los 25% de los datos. ¿Sí? Entonces, si este bigote está más largo que indica que los datos de abajo son más dispersos que los datos de arriba. Recuerde, entre más larga es la porción, como eso está dividido de 25 en 25, entonces indica que hay más variabilidad en ese sector, porque tengo el mismo número de datos en una distancia más grande. O sea, los datos están más regados. Recuerde que esa es la idea de variabilidad. Entonces, muchachos, miren, quizás lo más complicado del box plot, que hay que ponerle atención porque los estudiantes a veces se confunden con eso, es lo siguiente: ¿hasta dónde llega? ¿A dónde voy a graficar? ¿Hasta dónde voy a graficar esta línea que va aquí, que es el límite del bigote? ¿Hasta dónde llega esa línea?
¿Cómo dibujo esta línea? ¿En qué punto la dibujo? ¿En qué valor de acá de este eje la dibujo? ¿Hasta qué altura la llevo? Este bigote. Bueno, eso es lo que le voy a explicar ahora. Y hasta qué, hacia abajo, hasta qué valor llevo ese bigote inferior. Entonces, mire. Esto, la idea es esta. ¿Qué valor? ¿A dónde ubico ese bigote inferior? Y lo mismo acá, arriba. ¿A dónde ubico este bigote superior? ¿Bien? Entonces, mire, ¿qué dice la teoría al respecto? ¿Qué dice la teoría al respecto? Dice, este bigote superior, vamos a hacerlo primero con el superior. Dice, llega hasta la observación más grande que tengas en los datos, hasta la observación más grande que tengas en los datos, pero que esté por debajo de esta cantidad que se calcula así. Q3 más 1.5, Q3 menos Q1. O sea, para saber hasta dónde llega el bigote superior, tenemos que calcular esta cantidad. ¿Cómo se calcula? Se busca el tercer cuartil, se le suma más 1.5, la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. ¿Sí? Q3 más 1.5 que multiplica a Q3 menos Q1. ¿Listo? Entonces dice la teoría para construir el box plot, dice, el bigote superior se dibuja hasta la observación, hasta el dato más grande que tengas, pero que no supere a esta cantidad. ¿Bien? Ese es para el bigote superior. Y para el bigote inferior, dice, el bigote superior llega hasta la observación más pequeña que tengas en los datos, la observación más pequeña que tengas en los datos, pero que no esté por debajo de esta cantidad, que es Q1 menos 1.5, que multiplica a Q3 menos Q1. Mire que el de abajo es con Q1 menos 1.5 y el de arriba es con Q3 más 1.5. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Bien? Q3 más 1.5, Q3 menos Q1, Q1 menos 1.5, Q3 menos Q1. Voy a ilustrarles eso, muchachos, con estos datos que tenemos de la tabla de Montgomery, la tabla 1.1 del libro de Montgomery, con la que hicimos el histograma y con la que hicimos la tabla de frecuencia que tengo en la presentación. Voy a presentarles desde acá del computador. Voy a reanudar la presentación desde acá. Para ilustrarles esto, para explicarles esta parte ya con datos, ¿bien? Entonces, miren. Bien, ahí están viendo lo que yo quiero que vean. Vámonos acá arriba un momentico. Estos son los datos de resistencia a la tensión de 80 muestras de un material. Esto, vean. Aquí. Bien. Ahí está. Ahí metí los datos. Ya tengo los datos ingresados a R. ¿Cuántos datos tengo? Tabla 1.1. Ahí está. 80 datos tengo. Bien. Bueno, como para hacer el box plot necesito los cuantiles y eso, los cuartiles. Entonces les voy a enseñar antes cómo calcular los cuartiles con R. Para que veamos. Mire. Hay una función en R que se llama la función cuantile. Vamos a buscar por acá. Aquí no. Aquí está. Mire esta función, cuantile. Entonces yo mando esta orden, cuantile, mire, cuantile, y le entrego los datos por defecto, así, solamente los datos. El cálculo que esta función hace por defecto
Mire lo que te entrega. Donde dice 0% es el mínimo. Es decir, 0% por debajo de 76. Es decir, por debajo de 76 no hay ningún dato. ¿Por qué? Porque 76 es el más pequeño. Mire, 25%, 144.5. ¿Ya? Es decir, que por debajo de 144.5 tengo el 25% de los datos. Esa es la definición de primer cuartil. Recuerde. Mire, 50%, que es la mediana, es 161.5. Es decir, por debajo de 161.5 tengo el 50%. Y 75% dice que es 181. Es decir, por debajo de 181 tengo el 75% de los datos. Y por último, aquí tengo el más grande, 100%. Es decir, el 100% de los datos es menor o igual que 245. Es decir, 245 es el máximo. Mire, quiero mostrarles aquí una cosita para que usted y después no vayamos a tener problemas con esto. Mire, note este valor de acá, 144.5. Dice que es el primer cuartil. Vamos a calcular el primer cuartil a mano, como lo dice Montgomery, a mano, como le expliqué el algoritmo en la clase anterior. Yo le dije, muchachos, mire, en el libro de Montgomery dice, multiplica n por k, donde k es el valor entre 0 y 1 que te indica el percentil, en general el percentil. Entonces dice, multiplica n por k. Si te da n por k, no te da entero, entonces lo llevas al entero siguiente. ¿Sí? Y esa es la posición del valor que va a ser el cuartil, el percentil en general. Listo. Si n por k te da entero, si n por k te da un número entero, entonces tú tomas la observación que está en la posición n por k y la observación que está en la posición n por k más 1 y las promedias, y ese es el percentil que estás calculando, el percentil que andas buscando. Bien, entonces vamos a hacer eso para que usted note una cosa en este caso. Mire, vamos a hacerlo con R. Bueno, entre manual y R. Recuerde que para calcular los percentiles, cualquier percentil, lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Eso se hace en R con SORT, sort. Y le entrego la tabla 1.1. Ahí está, mire. Ahí tengo los datos ordenados. ¿Dónde se te perdió la señal? ¿En qué momento se te perdió la señal? Bueno, de todas maneras tienes la opción de volver a ver el video, ¿no? El video va a estar ahí, entonces tú lo puedes ver. ¿Listo? Lo que estaba diciendo es que para calcular, eso lo di la clase pasada, lo que estoy es recordando, ojo, lo di la clase pasada. Para calcular un percentil, entonces lo que haces es multiplica n por k, donde k es un valor entre 0 y 1 que está indicando qué percentil es. Recuerde, si es, por ejemplo, el primer cuartil, en este caso ese K vale 0.25. ¿Sí? Es el porcentaje, pero expresado entre 0 y 1. O sea, el porcentaje dividido por 100. ¿Sí? Es el valor del porcentaje, pero que queda hacia abajo, pero dividido, pero expresado entre 0 y 1. O sea, dividido por 100. Listo. Entonces haces el producto N por K. Por ejemplo, vamos a irlo haciendo aquí. Para calcular el primer cuartil de estos datos, que son 80 datos, como el primer cuartil es el 25%, entonces yo multiplico 0.25 y lo multiplico por el número de datos que es 80. Eso da 20. Nótese que 20 es un entero. 20 es un entero. Entonces, lo que dice Montgomery en el libro de Montgomery es, bueno, como n por k te da un entero, entonces toma la observación 20 y toma la observación 20 más 1. 21. ¿Listo? ¿Cuáles son esas observaciones? Vamos a ver aquí en los datos. Vamos a ver en los datos. Y bueno, esas dos observaciones las promedia. ¿Cuál es la observación 20? Mire, esta es la observación 15. 134 es la 15. 135 es la 16. 135 es 16. 141 observación, perdón.
134 es la 15, 135 es la 16, 135 17, 141 la observación 18, 142 observación 19, 143 es la observación 20. Mire, 20. Y 145 es la observación 21. Dice, Montgomery dice, toma esos dos datos y promédialos. Entonces vamos a pegarlos acá, los sumo y divido eso entre 2. Ahí está. Mire que da 144. Es decir, con la fórmula que nos da Montgomery, con el procedimiento que nos da el libro de Montgomery, que es el libro que estamos siguiendo, el primer cuartil da 144. Pero R te dice que es 144.5. La pregunta es, bueno, ¿y entonces a quién le creo? Bueno, lo que pasa, yo creo que les dije esto en la clase pasada, R tiene, en esta función cuantile, tiene 9 formas distintas, 8 o 9 formas distintas de calcular los percentiles. Tiene 9 formas distintas de calcular los percentiles. Esa que nos enseña Montgomery, esa que nos enseña el libro de Montgomery, se consigue con una opción que tienes que darle a esa función que es tipo igual 2. O sea, le dices, perdón, aquí no es sort, es cuantile. Cuantile de la tabla 1.1 y le dices tipo igual 2. Mire, epa, y mire que ahora con esa opción tipo igual 2, sí nos da el 144, tal como lo dice Montgomery. Bueno, el percentil 75 queda bien calculado con 181, pero mire que acá está de acuerdo con el valor de Montgomery, ¿sí? Con el algoritmo ese. Entonces, cuidado, muchachos. Cuando vayan a calcular cuantiles, tienen que hacerlo con el tipo igual 2. Si lo van a calcular con R, cuando vayan a calcular percentiles, tienen que hacerlo con tipo igual 2. Bien, entonces, mire, si yo te mando a que me calcules el percentil 18 y el percentil 85, entonces es fácil, mire, tú le dices cuantile, tipo igual 2, y le dices, para decirle que es quieres el 18 y el 85, le dices props, y le das aquí el valor de K, 0,18, el otro valor de K, 0,0.18, el otro valor de K, por ejemplo, quieres el percentil 85, le das 0.85. Y con eso, mira la respuesta, te dice 18%, ojo, 0.18, 18%, 134. Y 85%, 197.5. Listo. Por ejemplo, los deciles, yo les decía la clase pasada, los deciles son valores que te parten el conjunto de datos en 10 partes iguales, en 10 pedazos iguales. 10 pedazos iguales. ¿Cómo le digo a R que me calcule los deciles con ese algoritmo de Montgomery? Mire, sencillo. Aquí las probabilidades serían de 0.1 en 0.1. Entonces, mire, le digo props y le digo, voy a entregárselos como una secuencia. Mire, una secuencia desde 0 hasta 1, incrementándolo de 0.1 en 0.1. Mire, es decir, de 10% en 10%. Si tú multiplicas eso por 100, mire que está de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Ahí está. Estos son los deciles. ¿Listo? Entonces, para calcular los deciles, voy a coger esta secuencia que acabo de hacer aquí y se la voy a entregar como las probabilidades esas, los props. Entonces, vamos acá y aquí. Ahí. Mire, ahí está. Mire, ahí están todos los deciles.
los deciles. 10%, 119. 20%, 135. 30%, 149. ¿Sí? 40%, 156.5. 50%, 161.5. Recuerden que el 50% coincide con la mediana. ¿Listo? Mire, por ejemplo, ¿qué significa que el tercer decil sea 149? ¿Qué significa que el tercer decil sea 149? Significa que por debajo de 149, menores o iguales que 149, tengo el 30%. Menores o iguales que 149, tengo el 30% de los datos. Otra forma, el 30% de las muestras tuvieron una resistencia por debajo de 149. Recuerden que eso es unos datos de resistencia de material. Bien. Bueno, ahora sí, ahora que sabemos calcular los cuartiles y los percentiles en general, vamos a explicar lo del box plot. Vamos a explicar lo del box plot. Bueno, mire, primero, ¿cómo se hace el box plot con R? Con la función box plot. Ahí está. Mire, box plot, simplemente. Box plot. Ahí está el box plot. Entonces, lo que quiero mostrarles es hasta dónde llega este bigote. ¿Hasta dónde llega este bigote? ¿Cuál es la altura de este bigote hasta aquí? ¿Sí? ¿Cuál es la altura? Entonces, mire, para eso necesitamos calcular los cuartiles. Ahí está. Entonces, mire, el primer cuartil es 180, perdón, el tercer cuartil es 181. Voy a copiarlo acá. Yo creo que aquí lo tengo, mire, aquí lo tengo. Mire, 181 es el primer cuartil. Este es Q3 más 1.5. Q3 menos Q1. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que voy a calcular aquí. Mire, este es Q3 más 1.5 que multiplica a Q3, que es 181, menos Q1, que es 144. Ahí está. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto da eso? Da 236.5. Bueno, muchachos, mire, lo que dice la teoría, lo que acabé de decirles acá en la presentación de la diapositiva es este bigote, el bigote superior del box plot, ese bigote, ahí donde tengo el puntero del ratón, ahí donde tengo el puntero del ratón, ese bigote llega hasta la observación más grande que tengas en los datos, pero que esté por debajo de 236.5. Vamos a ver cuál es esa observación. ¿Cuál es el dato más grande? ¿Cuál es el dato más grande que tienes en esos datos? ¿Cuál es el más grande? Pero que no está por encima de 236.5. Para eso voy a ordenar los datos de menor a mayor. Sort, así con esa función. Sort. Sí, sort, la función, y le entrego los datos que quiero ordenar. Tabla 1.1. Mire, ahí están los datos ordenados, de menor a mayor. De menor a mayor. Sort. ¿Listo? Entonces, mire, ¿cuál es el dato más grande que yo tengo, pero que está por debajo de 236.5? El dato más grande, pero que no supere a 236.5. Vamos a ver, mire, el 245 es el más grande, pero supera a 236.5. El 237 es el que sigue de más grande, pero supera a 236.5. El 229, mire, 229 es la observación más grande, el dato más grande, pero que está por debajo de 236.5, el 229. 229. Entonces, eso es lo que dice allá, que el bigote superior debe llegar hasta 229, que es el dato más grande que tienes, que está por debajo de esta cantidad, que nos da 236.5. Mire,
voy a agregarle una línea que pase por 229 para que usted se convenza de que efectivamente el bigote llega ahí. Entonces yo le digo aquí a line H igual 229. O sea, por ahí es donde se supone que debe llegar el bigote. Vamos a ver si es verdad. Y vamos a darle un color igual red, rojo. Y vamos a darle una línea punteadita. Y vamos a darle una línea punteadita gruesita. Mire, ahí está. Mire por dónde pasó la línea roja. Justo por donde, hasta donde llega el bigote. Justo a donde llega el bigote. Es decir, que efectivamente el bigote para este box plot llega hasta 229. 229. Voy a marcarlo aquí. Vamos a ver si lo puedo marcar. Text 229. Sí, 229. No sé, voy a ponerle 1,229. La coordenada, no sé cómo está aquí esta coordenada en... No sale porque como que la coordenada en X está por fuera de 229. 229, voy a ponerle un 5 a ver. XY, la coordenada XY. No aparece. La altura está bien, pero no consigo aquí el valor de la coordenada XY. No importa. Bueno, la idea era ponerle que ahí quedara el 229, pero no. Bien. No sé dónde está ubicando eso ahí. Bien. Mire, el de abajo, el bigote de abajo. El bigote de abajo. Vamos a ver. Dice la teoría, llega hasta la observación más pequeña, que tengas en los datos, pero que está por encima de, observación más pequeña, pero que está por encima de cuartil 1 menos 1.5, diferencia entre los dos cuartiles, cuartil inferior y cuartil superior. El cuartil superior menos el inferior. O sea, Q3 menos Q1. Q3 menos Q1. ¿Cuánto da eso? Da 88.5. Entonces, mire, dice, el bigote inferior debe llegar hasta la observación más pequeña que tengas en los datos, pero que está por encima de 88.5. Vamos a ver cuál es esa observación. Ahí está. ¿Cuál es la observación más pequeña en los datos que está por encima de 88.5? Mire, el 76 es la más pequeña, pero no está por encima de 88.5. El 87 sí, le sigue en orden, pero mire que todavía está por debajo de 88.5 y tiene que estar por encima. La más pequeña que esté por encima de 88.5. O arriba es la más grande que esté por debajo y abajo es la más pequeña que esté por encima. Mire, la más pequeña de todas que está por encima de 88.5 es 97. Entonces este bigote inferior llega hasta 97. Vamos a comprobarlo. Vamos a pasar una línea por 97. Aquí, en vez de 229, vamos a ponerle 87. Perdón, 87 no, 97. 97. Yo creo que aquí. Es 200 por 229. La primera es por 229. Acá es 97 en vez de 87. 97. 97, ahí está, mire, efectivamente pasa por, el bigote llega hasta 97. Y arriba, el bigote debe llegar hasta 229. 229. Ahí está. Esos son los límites. Muchachos, otra cosa importante. Cualquier dato
cualquier dato que esté por encima de esa línea roja o por debajo de la línea roja inferior, es decir, cualquier línea que esté más allá de donde está el bigote, cualquier dato que esté más allá de donde llega el bigote, hay que marcarlo en el gráfico explícitamente con un puntico. Por eso es que usted ve dos punticos acá. Estos dos punticos, ¿a quién corresponden? Mire, corresponden a 237 y a 245. A 237 y a 245. Y estos dos punticos que usted va en la parte de abajo, esos dos punticos que usted ve en la parte de abajo, corresponden al 76 y al 87. ¿Sí? Al 76 y al 87. Mire, lo que hago acá es, voy a ponerla de otra forma. Verde, voy a ponerle de color verde. Esos dos valores, aquí falta una comilla, esos dos valores, esas dos líneas que usted ve en verde ahí, que aparecieron en verde ahí, son un tope para los bigotes. Recuerde, ninguno de los bigotes no pueden pasar de ahí hacia arriba, no puede, porque ese es un tope. Dice, mire, el bigote debe llegar hasta la observación más grande que esté por debajo de esa línea verde. El bigote superior debe llegar hasta la observación más grande que esté por debajo de la línea verde. Vamos a ponerle un color más grande, un ancho más grueso para que se vea más. Ahí está la verde. Ahí está. Aquí es coma. Bien, ahí está. Entonces, mira, esas líneas verdes son precisamente los límites esos que se calculan como Q3 más 1.5, Q3 menos Q1 y Q3 menos 1.5, Q3 menos Q1. Esas son esas líneas verdes. Esas líneas verdes son un tope. No puede salirse, los bigotes no pueden salirse de ahí. Los bigotes no pueden salirse de esa línea verde, de esas líneas verdes, de esos límites verdes. ¿Por qué? Porque el bigote llega hasta la observación más grande que esté por debajo de la línea verde y el inferior llega hasta la observación más pequeña que esté por encima de la línea verde. ¿Listo? Esa es la forma de construir el box plot. ¿Sí? Esa es la forma de construir el box plot. Bien. Eso en cuanto al box plot. Bueno, muchachos, ¿cómo calculo la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar? Ya le enseñé cómo calculo los cuartiles, cómo calculo esas medidas de centro y de dispersión con R. Entonces, miren, voy a mostrarles. Por ejemplo, para calcular la media, tenemos una función que se llama la función min. Bueno, así se lee, pero se escribe M-E-A-N. Min, media. Mire, la media de esos datos de la tabla 1.1 es 162.6625. Recuerde que esa es la suma de los datos dividido por el número de datos. ¿Sí? Vamos, ¿cuánto es la suma de los datos? ¿Cómo calculo la suma de un vector de datos en R? Con sum. Mire, la suma de los datos es 13.013. Entonces, si esa suma de los datos la divides entre 80, eso te da la media de los datos. Recuerde, definición de promedio. ¿Sí? La suma de los datos dividido entre el número de datos. Pero tenemos una función para calcular ese promedio que es min y le entregas tabla 1.1. ¿Ya? Y eso. La mediana, bueno, recuerde, la mediana la puedes calcular con la función cuantile también. ¿Sí? Pero hay una función especial para calcular la mediana que es median. Ahí está, mire, median. Median.
y le entrego el vector donde tengo los datos. Y eso nos calcula la mediana. ¿Bien? ¿Cómo calculo la varianza? ¿Cómo calculo la varianza? Entonces, mire, para calcular la varianza tenemos una función que se llama var. Le entregas el vector donde tiene los datos y esta es la varianza de esos datos. ¿Cómo calculo la desviación estándar de un conjunto de datos? Así, vea, con la función SD, tabla 1.1. 33.77 es la desviación estándar. Otra forma de calcular la desviación estándar es sacándole raíz cuadrada a la varianza. Con la función SQRT y de la varianza, raíz cuadrada de la varianza de la tabla 1.1. Ahí está, mire, da lo mismo. Da lo mismo. O sea, se puede calcular con la función SD, estándar desviación, SD, y con la función SQRT de la varianza, la función var, extrayéndole raíz cuadrada a la varianza. ¿Qué otra cosa queremos calcular ahí? Bueno, ya eso. El rango de los datos. El rango de los datos, vamos a escribirlo aquí. No hay una función en R como tal para calcular así que te dé el rango directamente, pero como es tan fácil, es el máximo rango, ¿no? El rango se calcula como el máximo de los datos, tabla 1.1, menos el mínimo de los datos. ¿Eh? 169 es el rango de esos datos. 169. Bien. Muchachos, ¿cómo calculo la media para datos agrupados? ¿Cómo calculo la media para datos agrupados y cómo calculo la varianza para datos agrupados? Recuerda que hay una fórmula. Creo que tengo abierta la presentación por aquí, de un momentico. Acá. Aquí, por ejemplo, esta es la fórmula para calcular la media de datos agrupados. Es decir, si yo te doy unos datos que ya están agrupados en una tabla de frecuencia, entonces, ¿cómo calculo la media de esos datos? ¿Sí? ¿Cómo calculo la media de esos datos? Voy a hacerlo, aunque no me lo han pedido. Voy a entrar un momentico aquí al taller del grupo 2. Alguien que quiera que le vea su taller. Este es el grupo 2, ¿sí? Alguien que quiera que le vea su taller. El mío, profe, el mío. ¿Cómo es tu nombre? César es mío. Jason, con Y de yuca. César. César. César Augusto Smith Calderín. Bien. Ese mismo. Bien. Este, por ejemplo, epa. Queda apenas perfecto. Queda apenas perfecto. Mire. ¿Cómo calculo con R estos? Si nos toca, mire que aquí no supo hacerlo, ¿eh? No supo hacerlo. Bien, mire, ponga atención. La media para datos agrupados, recuerde que hay que tomar la marca de clase y multiplicarla por la frecuencia. La otra marca de clase multiplicada por la frecuencia. Y así, marca de clase multiplicada por la frecuencia. Después sumar eso y dividir eso entre el número total de datos, ¿verdad?
Así se calcula la media para datos agrupados. Entonces vamos a meter estos datos en R. Este 8.2, voy a hacerlo por acá, no sé, por acá. Bien. Voy a hacerlo por aquí. Entonces, mire, voy a llamarle M sub I, MI. Esas son las marcas de clase. Voy a meterlos aquí en este vector. Ese vector C, y entonces es 829199. 829199. 8.2,9.1,9.9. Coma. 10, 7, 11, 6, 12, 4. Vamos a ver. 10.7, 11.6, se me olvidó el otro. 12.4. 12.4. Bien. El siguiente. 13.2, 14.1, 14.9. 13.2, 14.1, 14.9. Bueno, ya me di cuenta aquí de unas... Bueno, ahora les enseño cómo no perder tiempo metiendo este vector así. Ya les digo, ya me di cuenta que eso... Claro, porque eso se va incrementando en la marca de clase. Ya les digo cómo hacerlo de una manera más rápida, que no pierdas tanto tiempo en eso, como el que he perdido yo aquí. 14.9 para no meterlos así manualmente. 14.9. Miren, nótese que esto es una secuencia. Esta es una secuencia que va de el ancho de cada intervalo es 0.8. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Hay unos que tienen hay unos que tienen una longitud más grande, ¿no? Por ejemplo, entre este y este hay 0.9, o sea, no siguen el mismo ancho de clase. Debe ser por cuestiones de redondeo y eso. Bueno, dejémoslo así metidos. Si fuera el mismo incremento, si fuera el mismo incremento de 0.8, pero veo que hay uno que tiene una longitud de 0.9, eso debe ser por efectos de redondeo. Se podría hacer así, con una secuencia, desde 8.2, hasta 14.9. Y incrementado por ejemplo, si todos fueran 0.8, tú le decías aquí 0.8. Pero mire que no coincide porque en realidad hay dos que tienen una más larguita que es 0.9. Bueno, pero ahí los metí manualmente. Listo. Ahí metí las marcas de clase. Y ahora vamos a meter las frecuencias. 4, 20, 18. 4, 20, 18. Voy a llamarle FI, frecuencias. 4, 20, 18. 34, 19, 24. Entonces acá, 34, 34, 19, 24, 20. 34, 19, 24, 20. Por último, 9, 2. 9, 2. Bien, listo, ya tengo los datos metidos, ya tengo los datos de marca de clase y frecuencia de cada clase. Entonces, la fórmula de la media para datos agrupados dice, coge la frecuencia de cada clase y multiplícala por la marca de clase. Mire cómo se hace en R. Coges la frecuencia, FI, por MI. Ese producto, lo que están viendo R conmigo, ese producto lo que hace es multiplicar componente a componente los elementos del vector. Por ejemplo, coge ese 8.2 y lo multiplica por 4. Coge el 9.1 y lo multiplica por 20.
Coge el 9.9 y lo multiplica por 18. Y así. Mire ahí. Mire ahí. Ahí está. Mire. Eso es. Esto es 8.2 multiplicado por 4. ¿Sí? 8.2 multiplicado por, vamos a meter, 8 por 4 es, ahí estaba mal, estaba con un ejemplo anterior. Ahí sí, mire, 8.2 multiplicado por 4 da 32.6. 8 por 4, 32, ¿no? 32.6. 9.1 por 20, 9 por 2, 18, mire, da 182, ¿no? Listo, ahí tengo el producto de primero por primero, primero por primero, segundo por segundo, tercero por tercero y así sucesivamente. Listo. Y ahora le dice, después que hagas esos productos, suma eso. Ahí está, ahí estoy sumando. Muchachos, eso que aparece aquí es la suma de los FI por MI. Suma de las frecuencias por las marcas de clase. Y ahora dice, divide eso entre el número de datos. Bueno, yo no sé cuánto es el número de datos, pero lo puedo calcular. Una cosa, no se le olvide jamás que la suma de las frecuencias te da el número total de datos que tiene. Y esa es la media, vea, para ese conjunto de datos. 11.30. 11.3033. Ahí está. Bueno, ahí por efectos de redondeo, 11.28, si ese punto 11.28 lo redondeas, te da 11.30 y tanto. Eso te sale bien ahí, con ese 11.30. Vamos a ver la varianza para los datos agrupados. Mire, entonces la varianza dice, la fórmula dice, vamos a buscarla aquí, la fórmula de varianza para datos agrupados. Aquí está. Mire lo que dice la fórmula. Dice, coge cada frecuencia y multiplícala por la marca de su clase elevada al cuadrado. Y a eso le restas n por la media al cuadrado. La media la acabamos de calcular. La media la acabamos de calcular. Esto se llama la media. Vamos a llamarle así MA, media agrupada. Ahí está. Esa es la media. Y ahora dice, mire, para calcular la varianza. Y bueno, y mire, el N, para simplificar aquí la escritura de esto, voy a guardar esto como N. La suma de las frecuencias es N. N. Y aquí voy a quitar esto y voy a colocar N. Listo. Ahora viene, mire. Dice, coja las frecuencias de la clase y multiplíquelas por la marca de clase al cuadrado. Entonces, mire, esto lo hacemos así. Aquí con R, mire, esto coge cada elemento del vector que está en M, cada elemento que está en el vector MI y lo eleva al cuadrado. Mire, ahí está. Esto que está acá son los valores de las marcas de clase elevadas al cuadrado. Los valores de la marca de clase elevada al cuadrado. Y esos aquí lo voy a multiplicar por la frecuencia. Eso es. Y dice la fórmula, ahora suma eso. Lo sumamos con la función sum. ¿Listo? Ahí está. Ahí tengo la suma de los FI por los MI. Ahí está. Y ahora dice, a eso réstale menos N por la media de datos agrupados que acabas de calcular allá, que yo le llamé MA, pero esa elevada al cuadrado. Ahí está. Y a eso lo divides entre N menos 1. Ahí está. Y hago la división entre aquí N menos 1. Ahí está. ¿Listo? Mandas eso y te dice que la varianza es 256.50. Aquí, mire, 257.39. ¿Sí? Bien. Ojo. Dice, la desviación estándar calculada a partir de los datos agrupados. Muchachos, sácale raíz cuadrada a este valor de acá. Entonces, aquí yo creo que este punto tengo, revisando esos talleres en el grupo anterior, me di cuenta que ahí tenía, creo que en ese punto al final, ese está errado.
Entonces tengo que corregir eso. Si ya usted lo hizo y revise, y si le salió ese punto así, hay que revisar porque creo que está malo eso, ese último valor ahí, pero bueno. Entonces, mire, ¿qué es lo que hay que hacer? Este es el S cuadrado. Voy a guardarlo aquí en S cuadrado. ¿Listo? Ese es S cuadrado. El S cuadrado es eso, 256. Le saco la raíz cuadrada a eso, SQRT del S cuadrado. Eso te da 1.60, 1.60, 1 punto. Voy a llevarme esta respuesta para corregir la pregunta porque no está bien. Mire, acá es la raíz cuadrada. Esto voy a copiar esto. Control C. Y voy a corregir esta pregunta. Es la raíz cuadrada de eso. Debe dar bastante aproximado, pero como no es, por los redondeos, no da igualito. Eso, la raíz cuadrada de eso. Mire que acá da 1.6043, mientras que a mí acá con los datos metidos y eso, a mano, me dio 1.6043. Esta sería la respuesta aquí. Vamos a llevarla acá y vamos a corregir para que de ahora en adelante los que hagan eso, aquí, la embarré, control Z. La embarré aquí, ahora sí. Ahí. Los puntos 0.06. Listo. Pero iba a dejar eso que dice agrupados, no agrupados. ¿Cómo? Ahí decía agrupados. ¿Dónde está? No, agrupados. Sí. Agrupados. Bien. Agrupados. Vamos a corregir eso enseguida. Agrupados. ¿Listo? Ahora aquí la puse mal. Agrupado. Ahí está. Listo. Varianza, si está bien escrito. Listo. Guardar. No me deja guardar. ¿Qué está pasando aquí? Es el formato que... sí, es que falta un igual aquí. Igual a esto. Va a tocar cancelar este bendito y hacerlo de nuevo. Vamos a ver, es este, el primero. Sí, es este. Vamos a corregirlo de una. Aquí donde me... Este valor acá. Este valor es eso. Y aquí es agru. Bien, guardar. Ahora sí debe guardar. Bien, ahí guardo. Bien. Bueno, eso es, muchachos. Mire, ahí les enseñé cómo, mire, aquí, oye, todavía se siguen equivocando en este punto. No, la mediana es un valor que está entre qué y qué. Mire, aquí, bendito Dios, ¿cuándo vamos? Oiga, mire, este valor marca la mediana. ¿Sí? Así, dice que aquí hay 31 y que aquí está la mediana. Entonces, la mediana debe ser un valor entre este y este, que es 80, y acá está, termina en 8, es 88. Debe ser entre 80 y 88. ¿Sí? 80 y 88, mire. Entre 80 y 88. ¿Por qué no tomas desde 70? ¿Por qué desde 70? Es entre 80 y 88. 80 y 88. El número de datos mayores que 69 es. Bueno, ¿dónde está el 69? Aquí da... mire, aquí está el 6, 9, 69. Por debajo de 69 tengo 17. Como hay 100 datos,
A 100 réstale 17 y te da las que están encima por encima de 69. En este caso serían 83, es la respuesta aquí. 83. No entiendo por qué todavía siguen. No, y mire, tienen que practicar con la función is y todas esas cosas. ¿Ah? Los veo graves. Profe, hágase un ejemplo de un ejercicio, este ejercicio en R. Vamos a hacértelo. Mire, Sí, me voy a traer no los datos. hacerlo manual. Me voy a traer los datos. Control C. Me lo voy a traer para acá. Mire, una forma elegante y eficiente de meter esos datos es esta, ¿ve? Con la función scan. Yo creo que ya yo les hice un ejercicio de eso. Es que ustedes no le paran bola. Entonces, ¿qué? ¿Que me van a tener todo el año haciéndole los ejercicios? No, señor. Revisen los videos para que vean que yo les expliqué cómo hacer un ejercicio, cómo hacer ese ejercicio en R. Claro, eso lo hice. No le paran bola. Revisen los videos. Ni siquiera vuelven a ver los videos. Y entonces, ¿para qué les estoy subiendo los videos si no los van a ver? Sí, no creen que yo voy a estar todo el tiempo repitiéndole y repitiéndole las cosas. No, señor. Ojo con eso. Mire, con la función scan, usted hace, manda eso. Mire que ahí se pone un 1 acá en la consola. Está esperando el primer dato. Control enter, control enter, 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 control 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 enter. Ahí está. Cuando llego al último, le doy un enter vacío, un enter, simplemente un enter acá en la consola. Ya, y me dice, he leído 50 ítems. Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mire, una cosa importante. Mire que los límites van desde 50, 50, 55, 55, 60, 60, 65. Mire que es una secuencia de 5 en 5, una secuencia de 5 en 5, desde 55 hasta 80. Eso te sirve para obtener los puntos de corte de los intervalos de clase. Y además son ¿cuántos intervalos de clase? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 intervalos de clase. Y estos son los puntos de corte. Mira, voy a generarlos con esta secuencia. Sec, desde 55 hasta 80. De 5 en 5. Y eso lo voy a guardar en B de Breax. Y lo voy a imprimir. Para que lo vean. Ahí está. Mire, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Ahí está, mire. Estos son los 50, 55. Ah, no, espérate, que lo empecé en 55. Es en 50. En 50. Aquí, 50, de 50 a 80, de 5 en 5. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Esos son los límites de clase que tengo acá. 50, 55, 60, 65, 70, 75. Listo, hasta 80. Listo. Entonces ahora le digo a R, is, ¿cómo le llamé al vector que leí acá? Le llamé X. Entonces yo le digo, is, le digo X, coma, le digo Breax, igual, y le digo los B, donde tengo los puntos de corte. Recuerden que para que te haga el que yo te expliqué, tienes que entregarle, tienes que decirle right igual falso. Y ¿qué más? Y ya. Le entregan los puntos de corte y le dices right igual falso. Y listo. Ese es. Y si quieres le ponen los labels para que te muestre igual true. Para que te muestre la frecuencia ahí arriba. Enseguida, no tengas que estar perdiendo tiempo. 8, 9, 6, 8. Sí, ahí está. 8, 9, 6, 8, 8, 11. Ahí está. Igualito, vean. Ahí está. Así está hecho eso. Así está hecho eso. Así está hecho eso. ¿Sí? O sea que eso no falla ahí. Eso no falla. Obviamente, si tienes esto malo, esto acá debe estar malo. Entre 55 y 65. Tienes que 55, 65. Aquí son o 9
más 6 da 15. 15 de 100. 15 sobre, ¿cuántos datos son? No, 15 sobre 50. 15 sobre 50. Ese es el porcentaje por 100. 15 sobre 50%. 15 sobre 50.3%. Eso lo multiplicas por 100, da 30%. Y esa debe ser la respuesta, 30%. Ahí está, mire, 30 el valor. Bien, eso es. Profe, usted para terminar la tabla no utilizaba la función agricolae y era más fácil. Sí, también. También. Así fue que la hice yo, profe, y eso fue lo que me dio. Una Bueno, función esa. lo hiciste mal. Lo hiciste mal. Profe, a mí esa función en R no me funciona. Ay, y problema mío no es, mire, H. Y tú le dices, bueno, tengo que cargar la librería Agricolae. Library Agricolae. Pero ¿cómo se carga esa vaina en el Agricola ese? No me hables de vaina. No me hables de vaina. Regule su vocabulario. Ojo que aquí estamos en un ambiente académico. Aquí no me vas a hablar de vaina. Otra vez, hágame la pregunta. Hágame la pregunta nuevamente. Decentemente. Ojo. Decentemente. Library Agricolae. Ahí está. Ya se cargó la librería. Así se carga la librería. Ahora, ¿cómo la instalas? Por acá, mire. Por paquetes, instalar. Y aquí escribe Agricolae. Mire, ahí está. Si tienes tu computador conectado a internet, eso se conecta, eso no tienes que hacer más nada. Él se conecta a internet y descarga eso. Eso no tiene ninguna complicación. Voy a cancelar porque ya lo tengo eso instalado. Library Agricolae. Entonces, mire, aquí guardé el histograma. ¿Ah? Y ahora le digo, table.frec. Hay que imprimirla de esta forma. Print, table, frec, y le entregas el histograma. Si el histograma está mal hecho, la tabla de frecuencia, por supuesto que te va a quedar mal hecha. Mire que da igualito como lo hice. Vea. Mire, ahí está. 896, 896, 8811. Ahí está. Entonces no me salgas con el cuento de que porque lo hice con Agricolae y me salió malo. Si lo estás haciendo con la librería Agricolae y te sale malo, es porque has hecho mal el histograma. Ahora, ¿cómo se hace el histograma? Es cuidado, mire, tienes que darle bien los puntos de corte y tienes que decirle right igual falso. Si no, está mal hecho el histograma. Mejor dicho, si le das mal los puntos de quiebre, eso te sale malo. Si le das mal los breaks estos, ¿sí? Hay que dárselo. Hay que darle los breaks y hay que darle bien calculados los puntos de corte. Y hay que darle right igual falso. Recuerda, eso es para que no cuente el extremo superior en caso de que el extremo superior coincida con algún dato. Entonces, en ese caso lo toma cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. ¿Cuántas veces le voy a repetir lo mismo? Tienen que estudiar, muchachos. No están estudiando. No están estudiando. ¿Sí? Mire que ya ese tipo de problema se los expliqué aquí en una clase y viene alguien y me pide que lo haga nuevamente. Listo, lo hago nuevamente. Pero la próxima ya me agota la paciencia. Ojo, así me pasó con el otro grupo, el grupo 1 de los primíparos. La misma cosa. Profe, hágase esa tabla. ¿Cómo se hace esa tabla de doble entrada en R? Oye, pero si eso te lo expliqué hace no sé cuántas clases allá. Revisa los videos, ahí está. Entonces me vas a tener todo el semestre haciéndote lo mismo. Olvídate. Si no te pones a estudiar eso, olvídate que lo vas a poder hacer. Te lo puedo hacer repetir aquí 1000 veces y puedo durarme todo el semestre haciéndote eso aquí en el computador y mostrándote y dejando los videos grabados ahí. Pero si tú no te pones a trabajar eso con R, a trasnocharte con eso, no vas a conseguir nada, no vas a aprender nada. Ojo con eso. ¿Sí? Muchachos, para aprender a nadar tienes que tirarte al charco. Para aprender a montar bicicleta tienes que montarte en la bicicleta y rasparte las rodillas. Eso no es de Miranda aquí.
Eso no es de Miranda aquí. Voy a ver el video del profe. Voy a poner al profe que me haga otra vez el ejercicio ese. No, eso no es así. Tienes que ponerte a hacer, tienes que ponerte a tirar código, tienes que ponerte, coge los ejercicios, coge el archivo que yo te mando, cambia los datos, pon los datos tuyos y empieza a cacharrear con eso. Esa es la manera de aprender eso. No hay otra. Eso de Miranda no. No, cada vez voy a poner al profe a que me repita el ejercicio y me lo haga otra vez y me lo haga otra vez. Olvídate. No, señor. Ojo con eso. Esto hay que dedicarle tiempo, jóvenes. Esto, usted se metió en una vaca loca al matricularse en un programa de ciencias y en un programa de ciencias serio, en una universidad seria. Sí, la Universidad de Córdoba es una universidad seria y el programa de estadística es un programa serio que tiene profesores serios como este Pecho y que se toman en serio sus clases y sus cosas y hacen las cosas lo mejor posible. Los profesores, nosotros los profesores damos lo mejor posible para darle a ustedes lo mejor y nosotros exigimos que ustedes sean también, entreguen ustedes lo mejor de ustedes. Pero con esa pereza que tienen de que no quieren estudiar y eso, y están mandando a hacer los talleres, porque ya me enteré por ahí, están pagando para que los hagan los talleres. ¿Sí? Están pagando para que les hagan los talleres. Entonces le entregan la contraseña a alguien por ahí del interior o no sé qué, que sabe mucha estadística, y eso le hacen los talleres y se sacan sus 5 ahí. Bueno, de ahora en adelante, si me hacen eso, lo que voy a hacer es que voy a elevar el nivel de los ejercicios. Voy a elevar el nivel de los ejercicios porque ya yo sé que no los estoy evaluando a ustedes, sino que estoy evaluando a aquel que está haciendo los ejercicios por allá y cobrando por eso. Entonces lo voy a evaluar a él y entonces él me va a tener que demostrar que merece la plata que se está ganando, que le está ganando a ustedes. ¿Sí? Tiene pero porque, y los que hacemos los exámenes, imagínense, yo apurada no pude terminar el primer examen, me faltaron 2 ejercicios. Ahora voy a poner con más ejercicio. No es justo, profe, que por uno paguemos todo. No, mira, no te voy a poner más ejercicio, te le voy a elevar el nivel de calidad de los ejercicios, el nivel de exigencia de los ejercicios. O sea, no es que te voy a poner 20 ejercicios, no, te voy a poner los mismos 5, 6, 7, 8 ejercicios, pero con un nivel de conceptualización más alto para que vayan viendo cómo es la cosa, para que vayan viendo que esto es serio, ¿sí? Así que pónganse a estudiar y a hacer ustedes mismos esas actividades. No se pongan a mandar a hacer eso a otra parte, porque así no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, por ahí me pillé a uno que mandaron un audio donde dice, mira, esos puntos que me mandaste... Oye, o sea que están compartiéndose los puntos y a otra persona les está resolviendo los puntos. ¿Ah? ¿Quién dijo eso? ¿Qué clase de estudiantes tenemos? No, señor. La cosa es serio, la cosa es serio. Entonces, muchachos, ojo con eso. Ojo con eso. Pónganse a estudiar. Pónganse a estudiar. ¿Listo? ¿Quieren ser estadísticos? ¿Quieren sacar pecho después diciendo yo me gradué de estadístico en la Universidad de Córdoba? Entonces eso tiene que demostrarlo es estudiando, rompiéndose el cuero, trasnochando. ¿Sí? Así es, así es. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Les voy a compartir un archivo para que vean que esto se está poniendo es sabroso, esto se está poniendo es bien chévere, bien chévere. Mire que le voy a elevar el nivel a esto. Le voy a elevar el nivel a esto. Le voy a compartir por acá un archivo de datos que es similar al archivo de datos de los datos que ustedes me regalaron de los datos de ustedes, del peso, de la estatura, del número de hermanos y eso, pero que tengo de un grupo de un grupo anterior, porque todavía no he descargado los de ustedes. Ya también les voy a compartir los de ustedes, pero ahora les voy a compartir unos datos
de un grupo anterior. Espera un momentico. ¿Dónde tengo ese archivo? Un momentico. Los cursos. Estadística 1. Datos estudiantes. Sí, este acá. Datos estudiantes CSV. Momentico aquí. Momentico aquí. Se lo voy a mandar a la Secre. Y ella lo comparte por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Voy a mandárselo ya. Voy a mandárselo a WhatsApp. Laura es que se llama nuestra secre. Laura Sofía. Vamos a adjuntarles un documento a Laura Sofía. Aquí. Abrir. Abrir. Bien. Ahí se fue, secre. Mira a ver y enseguida lo reenvías a los demás estudiantes. Si el que quiera me puede seguir haciendo el ejercicio. ¿Sí? Para que no esté de Miranda ahí. Es que ni siquiera ven, ¿no? Dejan eso ahí y se van y no están poniendo atención, sino que se van y dejan al profe hablando solo ahí grabando el video. No, eso queda grabado y después, entonces, después ni siquiera ven la grabación. Ay, Dios mío. Profe, no está presentando. Espérate, que estoy aquí cargando un archivo primero. Bien. Ya voy a presentar. Ya voy a presentar. Ya voy a presentar. Bien. Bueno, mire. Esos datos que les acabo de pasar ahí son los datos de un grupo de estudiantes que me regaló esos datos como ustedes lo hicieron en la plataforma esa donde ustedes llenaron la información esa, ¿no? De la edad, de la estatura, de peso y esas cosas como para practicar. Estos son datos de un grupo de estudiantes de semestres pasados. Entonces, el ejercicio que pretendo hacer, bueno, parte del ejercicio, porque ya faltan 20 minutos para termine la clase, pero parte del ejercicio que quiero hacer es, primero, leer esos datos. Vamos a leer esos datos con R. Y segundo, calcular otra vez promedios, calcular mediana, calcular varianza, calcular desviación estándar de esos datos, con esos datos, para las variables numéricas, obviamente, pero con un ingrediente adicional. Es que, mire que en estos grupos hay hombres y hay mujeres. Hay hombres y hay mujeres. Entonces, por ejemplo, algo que es de interés cuando uno hace resúmenes de datos es resumir los datos, pero por cada nivel, por ejemplo, del género. Entonces, hombre, yo quiero... ¿Será que las mujeres en promedio, de los que respondieron esa encuesta, las mujeres tienen en promedio la misma edad de los hombres? O
o más o menos están de la misma edad las mujeres que los hombres. Entonces nos interesa calcular, por ejemplo, cuál es la edad promedio de las mujeres y cuál es la edad promedio de los hombres. Nótese que es diferente a calcular la edad de todos juntos, hombres y mujeres ahí. Entonces necesitamos calcular la edad de todos juntos, pero también necesitamos calcular cuánto es la edad de las mujeres en promedio y cuánto es la edad de los hombres en promedio. Cuánto es la mediana de la edad mediana de las mujeres y cuánto es la edad mediana de los hombres. Y lo mismo para, por ejemplo, una variable que hay ahí que se llama, por ejemplo, el estrato socioeconómico. Entonces uno podría, bueno, ¿cuántos hermanos en promedio tienen los del estrato 1 frente a cuántos hermanos en promedio tienen los del estrato 2 frente a cuántos hermanos en promedio tienen los del estrato 3? ¿Será que a medida que aumente el estrato, el número de hermanos es el mismo en promedio o hay alguna diferencia entre esos promedios? Se supone que a medida que aumenta el estrato, por el nivel educativo y esas cosas de las personas, el número de hijos vaya disminuyendo, no sé, posiblemente, ¿no? Y cosas de ese estilo. O sea, necesitamos, en resumen, muchachos, es ver esas estadísticas, esos cálculos de media, de mediana, de varianza, de desviación estándar, de rango, de esos cálculos, pero desagregado por cada nivel de otra variable cualitativa, como el género, como el estrato, como el tipo de colegio de donde viene, como si es de rural o es urbano, como si el colegio es público o privado, todas esas cosas. ¿Sí? Como, por ejemplo, si es repitente o no, y cosas de ese estilo. Esa es la idea. Entonces, vamos a leer primero los datos. Entonces, ese archivo que les mandé, voy a leerlo ahora. Recuerde que lo primero que hay que hacer cuando uno va a leer un conjunto de datos en R, un marco de datos en R, un data frame en R, lo primero que hay que hacer es fijar el directorio de trabajo. Es decir, decirle, R, hay un archivo que quiero leer y ese archivo está en esta carpeta. Mire, ahí está la carpeta. Está en la carpeta, está en la ruta Dropbox, cuelga de mi directorio personal. Entonces ahí dentro hay una carpeta que se llama Dropbox y dentro de Dropbox hay una carpeta que se llama cursos y dentro de cursos hay una carpeta que se llama estadística 1. Ahí tengo ese archivo. Entonces voy a decirle a R que ese es el directorio donde me va a buscar ese archivo. Mire, en estos momentos vamos a ver qué directorio tiene R configurado. Le voy a decir getwd. Bueno, mire, está ese directorio es el que está en estos momentos. Mario, no es el mismo, porque este es Dropbox cursos estadística. Y ahora acá en estos momentos está en Mario documentos. Es decir, está en una carpeta diferente a la carpeta donde tengo el archivo, que es la carpeta, mire aquí, estoy en la carpeta Dropbox cursos estadística 1. Ahí tengo esos datos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cambiar ese directorio de trabajo. Recuerden, la vez pasada les enseñé, hay dos formas de hacerlo. Sesión, set working directorio, escoger directorio. Esa es una forma. Y ahí tú navegas hasta la carpeta. Dropbox, cursos y estadística 1. Listo, le das a abrir y ¡pum! Fijas el directorio de trabajo. Esa es una forma. Voy a cancelar para no hacerlo así. La otra es darle la ruta de esta forma. Mire. Bueno, lo que les dije el otro día es que yo lo hago así. Mire. Sesión, cerrar, set working directorio, escoger directorio. Ahí me voy al directorio donde tengo datos, Dropbox cursos, estadística 1. Y ahí le digo open. Y aquí, mire, me deja el comando. Listo. Este comando lo copio y lo pego acá. Lo pego aquí. ¿Listo? Cada vez que yo mande esa orden, me está fijando ese directorio como directorio de trabajo. Y ya me desentiendo de eso. Mire, voy a leer el conjunto de datos. Voy a leer los datos. Se llama datosestudiantes.csv. Mire que lo voy a hacer con la función readcsv. Readcsv. Ahí está. Ya lo leí. El data se llama estudiantes. Voy a verlo cómo quedó. Mire, una forma es verlo acá en el entorno.
Mire, aquí datos, se llama estudiante. Dice, tiene 45 observaciones, 9 variables. Parece que lo leyó bien. Sin embargo, voy a darle que me muestre el encabezado del archivo. Ahí está, mire, la edad de los estudiantes, el sexo, el tipo de colegio, el estrato, el peso, la estatura. Mire, aquí hay una cosa que enseguida, mire, lo que pasó aquí es que hubo un grupo de unos estudiantes. Yo les dije, mire, denme la estatura en metro. Estatura en metro. Entonces, si tú mides 1,58, tenías que escribir 1,58. Sin embargo, algunos estudiantes me entregaron la estatura en centímetros. Entonces, ahí en esa columna tengo estatura, unos dados en metro y otros dados en centímetros. Entonces, bueno, eso hay que corregirlo. La forma es, recuerde que hay una forma de pasar de metros a centímetros, de centímetros a metros, y es dividiendo por 100. Entonces, coge el número de centímetros, lo divide por 100 y eso te lo pasa a metro. Eso lo vamos a hacer más adelante. Bien, bueno, esto actividad física es, recuerde que se les preguntó, ¿con qué frecuencia realiza actividad física? Entonces, no, ningún día de la semana, un día a la semana. O sea, por ejemplo, que vas al gimnasio o vas a una cancha de fútbol y haces algo de actividad física, alguna cosa, eso se le preguntó. Esto es como el nivel de satisfacción. Se le preguntó si en una escala de 1 a 9 o de 1 a 10, no recuerdo, califique la satisfacción que usted siente con el servicio que le está presentando la Universidad de Córdoba. Entonces ahí una calificación, eso es una variable que es cualitativa pero ordinal, ¿no? Porque es una escala ordinal, es decir, el número más pequeño el número más pequeño indica que hay menos satisfacción, número más grande indica que hay más satisfacción. Entonces hay que respetar ese orden. El número de hermanos es cuántos hermanos tiene, dice incluyéndose usted, cuántos hermanos tiene. Bien, entonces listo. Mire, ¿cuál es la idea? Yo quiero calcular el peso promedio de las mujeres y el peso promedio de los hombres. O sea, la media para las mujeres y la media para los hombres. Quiero calcular la varianza para las mujeres, la varianza para los hombres. Ese es el ejercicio que queremos hacer. Pero antes de hacer ese ejercicio, tenemos que corregir, por ejemplo, aquí, esto de la estatura. Mire que esto está en centímetros y yo le pedí. Aquí hay un error también de parte mía, porque cuando uno configura esos formularios, uno debe asegurarse que sea a prueba de tontos, ¿no? A prueba de tontos. El que configura el formulario debe asegurarse de que no van a cometer tonterías cuando estén ingresando los datos. Entonces, por ejemplo, si es una estatura y yo le estoy diciendo, mire, ingréseme la estatura en metros, entonces uno debe tener en cuenta, eso o sea, se me quedó así eso está como, por ejemplo, que yo les dije, no, que hay unos que no me han respondido y resulta que es que dejé que en la columna grupo, donde yo les pregunto a qué grupo pertenece, al grupo 1 o al grupo 2, entonces esa pregunta no la dejé obligatoria, se me olvidó. Entonces algunos estudiantes se vuelan eso. Entonces uno tiene que configurar en el formulario que esa pregunta sea obligatoria para que cuando vaya a adelantar, dicen, no puedes adelantar hasta que no me respondas esta pregunta. ¿Listo? Y también uno puede configurar en esos formularios que si alguien me va a meter una respuesta por encima de, por ejemplo, 3 metros, una persona de 3 metros, eso es una cosa exagerada, ¿cierto? Ni siquiera esos jugadores de básquetbol estadounidenses, esos morenos altos así, miden 3 metros. Entonces uno puede configurar, no, si me va a escribir un dato por encima de 3, le digo que no, que debe ser un dato entre 0, incluso una persona muy pequeña, entre 1.20 y 3, podría ser un rango donde debería estar la estatura de una persona, ¿no? Entonces uno puede configurar para si la persona va a meter un dato que sea inconsistente, que definitivamente el dato está mal, uno
restringe, no, aquí tienes que meter un dato entre tanto y tanto. Eso se me olvidó hacerlo con esa pregunta y por eso me quedaron esos errores. Sin embargo, eso se puede corregir. Ahora lo vamos a corregir. ¿Listo? Entonces, mire, otra forma para ver si los datos están bien leídos es con esta función sumari de estudiantes. Entonces, mire, ¿qué hace esa función? Mire que le estoy entregando el data. No le estoy entregando una columna, sino todo el marco de datos que tiene 9 variables y 45 observaciones. Entonces, mire qué me hace esa función sumari. Me da, para la edad, me da cuánto es la edad mínima, cuánto es el primer cuartil. Oh, chévere, primer cuartil. Cuánto es la mediana, cuánto es la media. Es decir, que en promedio los estudiantes de este grupo tenían en promedio 17 años y medio, más o menos. 17 años y medio. En promedio esos estudiantes. El tercer cuartil, 18. ¿Qué significa que el tercer cuartil sea 18? Que el 75% o menos de esos estudiantes que respondieron a esta encuesta tienen una edad por debajo del 18. O sea, 75% menor o igual que 18. 75% de los estudiantes son menores o iguales que 18 años. O sea, todavía son menores de edad. ¿Sí? Y hay un máximo de 27. Es decir, tengo un estudiante de bastante edad, de 27 años. Pero, muchachos, quisiera hacer este mismo ejercicio, pero discriminado por sexo, por ejemplo. Es decir, estos 22 hombres, hacerles esta misma cuenta. Y las 23 mujeres, hacerles la misma cuenta. O sea, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el primer cuartil? ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es la media? ¿Cuál es el tercer cuartil? ¿Cuál es el máximo de los hombres? ¿Y cuál es esas mismas de las mujeres? ¿Sí? Eso es una cosa interesante y sí que se necesita y sí que se usa. ¿Ya? Mire, acá está hombres, mujeres. Significa que tenemos 22 hombres en ese curso y 23 mujeres. Es decir, 22 hombres me respondieron la encuesta y 23 mujeres. Tipo de colegio. Hay 9 que son de colegio privado y 36 que son de colegio público. El estrato, mire, este es un caso donde esta es una variable que no debería calcular estas cosas. Primer cuartil, el mínimo en primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo, porque el estrato es una variable cualitativa, aunque ordinal, es cualitativa. Entonces, el estrato no tiene sentido calcularle estos cuartiles, ¿no? Ni mediana, ni media, ni nada de eso, porque es una variable cualitativa. Ese es un factor. Entonces, eso sería bueno que el estrato me diga cuántos son de estrato 1, cuántos de estrato 2, cuántos de estrato 3, así como me lo dice con sexo y tipo de colegio. Bueno, en este caso es porque el estrato R lo está tomando como una variable numérica. ¿Sí? Ahorita la convertimos a un factor. El peso, mire, aquí hay una cosa, mire que es importante, estos resúmenes de los datos son importantes porque, mire, aquí me detecté una cosa que no está bien, vea. El peso, y este muchacho, algún muchacho aquí me escribió que pesaba 1.6. Si se supone que ese es el peso en kilogramos de la persona, es una persona que pesa 1.6 kilos, eso es un bebé. ¿Sí? Ese dato obviamente está malo. Seguramente fue que el estudiante se equivocó y donde debía escribir la estatura, donde debía escribir el peso, escribió la estatura. Ahí nuevamente uno se da cuenta que hay que corregir el formulario para que, ojo, el peso debe ser un valor, una persona por ejemplo, un adolescente como son ustedes o unos jóvenes como son ustedes ya de 17 años, que es el mínimo, pues podría estar pesando unos, no sé, como mínimo unos 30 kilos. Entonces uno podría restringir. No, el peso me das por ejemplo, entre 25 y, no sé, 150 kilos, o en caso que haya un gordo, muy gordo, ¿sí? 120 kilos, ¿sí? No sé. Entonces uno puede restringir esa en el formulario. ¿Listo? Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo cuando uno hace los formularios para la recolección de datos. Listo, entonces esto también lo vamos a corregir. Ahí. La estatura, mire, la estatura, bueno, tenemos que corregir. Mire,
la mediana me está dando una buena medida del promedio de estatura, ¿no? Del centro de las estaturas. Recuerde que como hay unos estudiantes que tienen metieron 165 y tal, entonces la media se abulta, ¿no? En promedio serían 60 ¿qué? 60 metros en promedio de la estatura de esos muchachos. No. Ahí hay algo malo. Ahora corregimos eso. Es porque la media se deja arrastrar por esos valores grandes, mientras que la mediana no, ¿eh? La mediana sí te está dando un valor de lo que debería ser para ese grupo de estudiantes. Bueno, mire, en caso de la actividad física, mire que sí lo está tomando como un factor y me hace un resumen. Bueno, hay uno solo que hace deporte 5 días a la semana, hay 3 que hacen 4 días a la semana, hay 14 que hacen ejercicio 2 días a la semana, hay 14 que no hacen ejercicio, hay uno que dice que hace ejercicio todos los días y hay 12 que hacen 3 días a la semana. Y el nivel de satisfacción, esta es otra variable, que es una variable de naturaleza cualitativa, ordinal, pero cualitativa, y hay que pasarle un factor para que me diga por ejemplo, cuántos están muy insatisfechos, que es uno, y cuántos están muy satisfechos y cuántos están ahí en intermedio, cuántos marcaron 2, 3, 4, 5, 6 y eso. Y el número de hermanos también es una variable cuantitativa. Esta sí está bien acá. Mire, el menor número de hermanos ese es 1. O sea, recuerde que ahí digo, métase usted ahí. Entonces, si escribió 1 es porque él es solito. El primer cuartil es 2. La mediana es 3. La media es 2.86. El tercer cuartil es 4. Y el máximo es 7. O sea, el que más hermanos tiene 6 más el 7. ¿Listo? Bueno, eso muchachos ya lo vamos a hacer la próxima clase porque ya no nos da tiempo en esta clase. Ya faltan 4 minutos apenas. Entonces, ahí les dejé ese archivo. Por favor, vayan practicando cómo leer ese tipo de archivos. Y nos veríamos, bueno, la próxima clase, que es el viernes, el parcial. No tiene que entrar a la reunión, a esta sala de Meet, no tiene que entrar. Usted entra a la plataforma y vaya a hacer su actividad en la plataforma. Si usted tiene alguna duda, de todas maneras yo me voy a conectar y voy a estar ahí. Si tiene alguna duda, si necesita que yo le responda algo, usted simplemente entra a Meet y a Google Meet y ahí me encuentra. Si no tiene ninguna pregunta, pues no tiene que entrar. ¿Listo? Usted va directo a hacer su actividad. Y bueno, eso es todo. Nos vemos entonces en el parcial el viernes. La próxima semana, que es Semana Santa, obviamente no hay clase, estamos de vacaciones. Nos veríamos en clase como tal después de Semana Santa y arranco con esto de la lectura de este archivo y de los cálculos de esas estadísticas de resumen por niveles de un factor. Jóvenes, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Esto, Bueno, profe, profe, gracias. Tengo no que se leer le el lleva lo profe. que andan diciendo por ahí. Profe, no se le olvide compartir la clase. Bien, listo. Y las últimas.
Café. Dime. Apenas descargue la clase, me hace el favor de pasármela. Esa clase va a salir en el parcial. Bueno, lo de cuantiles sí. Bueno, Cuantiles y apenas eso. la descargue, me hace el favor yo. Bueno. Gracias.